Joah Mishpajá de Javerín. Esta tarde nos concede nuestro Elohim tener la continuidad del shiur que tuvimos la semana anterior, aquel shiur que fue titulado Ruach Kedushá, espíritu de santidad, o lo que también mencionan o pronuncian como Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Recordemos que hablamos acerca de qué significaba. Completamente, aún en un significado griego, no encontramos una persona, sino encontramos como si fuese una acción, un poder, una cosa, por decirlo mal. Algo que actúa y no una persona. Ni aún en el griego, que trae mucha desviación a la Torá, encontramos una persona, un personaje. Pero, ¿qué ha llevado a tomar esos pensamientos? Lo vamos a ver en esta ocasión, el por qué se piensa o se le da una personalidad y se cree que es una persona, el Espíritu Santo, como se menciona, ¿no? Entonces vimos que podía ser un pensamiento la semana anterior. Recuerden que leímos Corintillín, capítulo 3, pasuk 17, que decíamos que es el mismo en referencia a Yeshaya 61, 1 al 3, cuando dice, el Ruach del Eterno está sobre mí. La profecía que habla Gilel, capítulo 4, me ha enviado a traer libertad. Entonces se le atribuyen cualidades como si fuese una cosa. No está diciendo, la persona del Eterno está dentro de mí. Hay algo completamente diferente. Vamos a comprender la declaración que da Yeshua a la mujer samaritana. Elohim es espíritu. Habla acerca de que Él es espíritu. Hay una diferencia solamente en cuestión a espíritus, que también se le da ese nombre. Creo que la semana pasada quedó eso en el aire cuando les dije que Ruach significaba viento, aliento, y que era una palabra femenina, o Numa, que era del griego, que era viento o aliento, que era algo neutro, como un ser que puede estar dentro de una persona. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos un espíritu habitando en un cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona quebranta Torah? La persona quebranta Torah y le acontece lo mismo que le aconteció a Adán Arishon. A Adán Arishon le dijeron, el día que comas de ese fruto, de ese árbol, ciertamente morirás. Y siguió completamente vivo. Aconteció que dentro de él aquel espíritu que había puesto el Eterno, murió. Hubo una decadencia. Así como por Adán todos mueren, así también por Mashiach todos viven. Bueno, es otro punto, pero para comprender este concepto. Ahora, comprendemos que otra de las enseñanzas que dio Mashiach, cuando la casa está barrida, está limpia, es decir, cuando aquel espíritu que estaba muerto le trajo vida a la Torah, le trajo vida a Mashiach por medio del sacrificio y por medio de la Torah viva en él, y entonces esta persona está limpia, vienen 7 peores, ¿pero por qué? Porque ha abandonado nuevamente el camino y vienen 7 espíritus peores, y el posterior estado de la persona viene a ser peor que el primero. Es la única diferencia en significado de Ruach como viento, aliento, poder, a un espíritu malo. Es decir, como les explicaba una vez, ¿qué fue primero? ¿Los animales o el hombre? Los animales fueron creados primero, pero el hombre, la Adamá, fue creado en la tierra, pero el alma a la cual fue puesta, el Ruach, fue creado antes que los animales o después. Fue anterior, es decir, por decirlo así, como si hubiese espíritus en el cielo a los cuales se les asigna un cuerpo. Y así cada uno va cumpliendo su propósito. Así también hay y existen espíritus malos, los cuales vienen y se asignan en aquellos los cuales les dan cabida. Por eso dijo claramente, cuando la casa es limpia y barrida, vienen 7 peores, y el posterior estado viene a ser peor que el primero, ¿sí? Entonces es completamente peligroso abandonar la Torah, porque aquel mal
viene. Pero ese es otro punto completamente ajeno. Pero para darme a expresar, para que no se lleve a la cavidad de decir que Ruach Kedushá es una persona. Ahora, entonces ya recuerden que también vimos una cita de Yohanan, primera carta de Yohanan, 5, 7 al 8. De eso lo vimos, que un versículo añadido, versículo 7, es añadido en los escritos de la Peshita del siglo I, siglo II. No se encuentra ese versículo, es un versículo añadido. Entonces, referente a este versículo, sí recuerdan que la semana pasada hablamos de que, usando este sentido, la sangre, el agua y el espíritu dan testimonio, es decir, tomando al espíritu como si fuese una cosa, tomando el agua como si fuese una cosa y la sangre como si fuese una cosa, no algo. Ahora, también en ocasiones al espíritu se le personaliza, pero no quiere decir que sea una persona. Y vamos a poner un ejemplo, no en el espíritu, sino en alguna otra cosa que se ocupa como lenguaje en la Biblia. La Biblia fue dada a los hombres, no a los ángeles. Entonces tiene que estar en un lenguaje entendido a nosotros. Romillín 7:11 nos habla acerca del pecado, personalizándolo. Y el pecado me engañó. ¿Han visto la persona del pecado alguna vez y que venga y que los engañe? El pecado es una acción, un poder, una cosa, por decirlo malmente, que se le personifica. ¿Sí? Pero no es una persona. ¿O lo es? No lo es, sino que se le da una personificación. Vamos adelante también, Romillín 7:15 al 17. Lo habla, aquí se le está personificando, que está tomando una acción, que está actuando. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero entonces aquí no estamos diciendo que es una persona el pecado, sino es una manera de personalizarlo, que claro, regresando a lo que hablaba hace un momento, la persona dando a cavidad que espíritus malos habiten en ella, por ende es gobernada a hacer aquello lo cual no quiere, por darle prioridad al Yetzer-Hara, al instinto del mal. Ahora entonces vamos a ver otros ejemplos. Aleph Kefa 2:11. Los deseos, personificando a los deseos que batallan con nuestra. Entonces vamos a ver un deseo que viene y se pone a batallar con una persona y están forcejeando. No, están personificando al deseo. No es que sea una persona. Vamos a ver el ejemplo del Ruach de Kedushá personificado. Vamos a Matzeh 13:1 al 4. Hechos. Y había entonces en la Keilah que estaba en Antioquía, noten aquí, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Adón y ayunando, dijo, es lo que les leí hace unas semanas, ¿se acuerdan que les decía? El Espíritu, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y ellos entonces, enviados nuevamente por el Espíritu, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Quién pues les dijo? Una persona. Vino el Espíritu Santo, vamos a poner que fuese una persona. Vino y les dijo así esto. Nótense el versículo 1. Entonces, había entonces en la Keilah que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aclara quién eran, da los nombres de los profetas. ¿Cómo es que hablaba? Vimos en el principio del servicio Yehezkel cómo fue que habló, y hasta aclara, para que sepan que hay profeta en Israel. El Ruach, el poder, dice en el capítulo 3 que leímos al principio del servicio, y la mano del Señor estaba fuerte sobre mí, es decir, el poder del Señor estaba fuerte sobre mí. En este caso pudo haber sido, pienso que no Bernabé, porque a Bernabé fue el que fue apartado, pero pudo haber sido
o bien Shimón, o bien Niger, o bien Lucio, o bien Menahem, el profeta, el que habló y dijo palabra, guiado por el Ruá de Kedushá, por el Espíritu, por el poder, por la mano de santidad dada a ellos en la Keilah. Apártame a él o apártame a ella para este servicio. No es que viniese una persona y se presentara y les dijese. Entonces aquí se puede malinterpretar. Y como nos lo vuelve a decir nuevamente en el versículo 4, entonces enviados por el Ruá, pero es el poder, como lo vimos en Yehezkel. Y la mano del Señor estaba sobre mí, pero primero te dice, y el Espíritu vino y se posó sobre mí. Y después te aclara qué es, como lo que vimos la semana pasada. Si por el dedo de Elohim hecho fuera los Rujots, los demonios, pero Matillat dice al contrario, si yo por el Espíritu de Kedushá hecho fuera los Rujots, nos da una aclaración a esto. Entonces lo más razonable que el que habló esto fue el Ruá de santidad por medio de los profetas. Entonces, en este pasaje ya comprendimos los conceptos que se ocupan. Hay veces que los conceptos, o sea, el ser humano, y mayormente en lo que es en la Biblia, se tiene una tendencia humana de cosificar los conceptos abstractos y a personificar las cosas. O sea, lo que no es persona se personifica, lo que es una persona se hace una cosa. Por contrario, vamos a ver ejemplos. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruá de Kedushá, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Y nosotros somos testigos. O sea, es decir, un ejemplo que dijésemos nosotros estas palabras, y nosotros somos testigos, y también el Ruá que ha puesto en nosotros da testimonio de ello, que somos verdaderamente testigos de él. No es que estuviese la Keilah y viniese una persona a decir el Ruá de Kedushá y estuviera con ellos también testificando. No, sino que el Ruá de Kedushá que hay en nosotros, de santidad, de apartamiento, testifica que nosotros, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruá de Kedushá, el cual, aclara aquí nos está confirmando lo que les digo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Es decir, nosotros, y el Ruá de Kedushá que manifestamos, da testimonio, y lo da a los que le obedecen. Vamos a ver lo que dice Yohanan 14:26 atrás. Aquí ocupan Paracleto, una manera de nombrarle así, el Consolador. El Ruá de Kedushá, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. El poder, la mano, no va a venir porque entonces, bueno, es que él sí puede, es que es Dios y él sí se puede meter en todas las personas. Si se pudiera llamar o personificar o decir que existe un Espíritu Santo, solamente es Elohim, pero no va y se mete en todas las personas. Él es único, genuino, santidad. ¿Sí se comprende esto? Da su poder a todos. Y dice, leímos el pasaje anterior, a los que le obedecen. Entonces podemos comprender que se personifica en esta ocasión el Espíritu como si fuese un testigo, no siendo una persona. Vamos a ver 2:18 Hechos. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, si fuese una persona que se derrite, es un poder. Derramaré de mi espíritu sobre ellos, y trae con ello una consecuencia. Van a profetizar, va a haber algo que hagan con ello. Entonces, esto, ¿cómo puede ser un ungimiento de la persona que venga poder de lo alto, del Eterno sobre la persona? Y lo vemos Ale Shmuel 16, cuando Shaul es llamado para ser rey, y el Nabí Shmuel le dice, mira, vas a hacer esto, aquello, te vas por este camino, te vas a encontrar un grupo de profetas, te vas a reunir con ellos, vas a comer con ellos, y el Ruá de Kedushá, así viene tal la palabra Ruá, entonces, pero ya vemos qué significa Ruá. ¿Qué significa Ruá? Espíritu, viento, aliento.
¿Sí? Entonces, el viento, el aliento, como lo que habla en Bereshit al principio, va a venir sobre ti y entonces haz todo cuanto te venga a la mano. Vas a poder lograr esto. Vemos también a Yetek en Shoftim 11:29, Jueces 11:29, cuando Yetek es el hijo, el que tuvo fuera un hombre, sus hermanos lo corrieron y después cuando estaba la mano de los enemigos sobre ellos, lo llaman a traer para que gobernara y lo salvara. ¿Y cómo fue que hizo eso? El Rúa del Eterno, el poder del Eterno vino sobre él, lo que vemos también con 15:14, cuando Shinshon acaba con muchos. Aquí sucede lo que vimos en la Perashá, con una quijada a 1000, y ya no, aquí no fue, aquí fue 1 para 1000. Entonces vemos que el poder o el Rúa viene a ser el poder del Elohim, no una persona. Lo vemos también en el ungimiento de Yeshua, en Yeshaya, bueno, la profetización de ello, y lo vemos en más. Primero vamos a ver Yeshaya 42:1. Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi rúa. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De quién está hablando? ¿De Mashiach? No dice yo me voy a meter en él, yo voy a reencarnar en él. No está diciendo eso. He aquí que yo enviaré mi rúa sobre él. Yo he puesto en él mi poder. En él. Vamos a ver qué nos confirma esto. Hechos 10:38. Cómo Elohim ungió con rúa de Kedushá y con poder a Yeshua de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el Satán, porque Elohim estaba con él. Al decir estaba con él, es que su favor estaba con él. No quiere decir que estaba al lado de él o dentro de él, peor aún sería, ¿no? Él estaba con él, es decir, como decir, el Eterno está con mi hermano. ¿Está a su lado? No. ¿Está dentro de él? No. El favor, el poder del Eterno está con mi hermano. Y por eso de esa manera podemos decir, porque Elohim estaba con él. ¿Cómo lo ungió? Si fuese una persona se puede embarrar en otra, ungir, derramar, derretir. No, es un poder. Es también un sello. También se le da el nombre, o se ocupa, o se le hace referencia como un sello. Vamos a ver lo que dice Shaulo. Shaulo también lo expresa como las arras, es decir, como el anticipo. O sea, el Rúa de Kedushá, lo que hablamos hace un momento, el cual da Elohim a los que le obedecen, es como un anticipo a lo que vas a recibir posteriormente. Vamos a ver B Corintillín 1:22, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras, o sea, el anticipo del Rúa en nuestros corazones. Nos ha puesto ese poder, es un anticipo de lo que vas a recibir en lo posterior. Es una mención de lo que hace en la carta de Hebreos, el capítulo 5, cuando dice, capítulo 6, perdón, dice, porque aquel que ya ha conocido la buena palabra, la sana doctrina, ha sido partícipe de los poderes del siglo venidero, ha participado del Rúa y cayó, es imposible que vuelva a levantarse. Y meramente es así. Si ya esto no lo ayudó a sostenerse y volvió atrás, es muy difícil que vuelva a levantarse. Ya participó de los poderes del siglo venidero. Ya participó del Rúa. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? No está diciendo el Rúa. Aquí no lo estamos tomando en una totalidad. Esta nomás nos ha dado las arras, el anticipo de lo que vamos a recibir en lo posterior. Vamos a ver otro ejemplo, adelante, 5:5 de la misma carta. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, que nos ha dado las arras del Rúa. El anticipo del viento, el anticipo del poder, el anticipo de él nos ha dado. Por eso decía Mashiach, a la verdad os conviene que me vaya. El Rúa les va a guiar, el poder del Eterno. Yo les voy a dar una probadita para que ustedes estén estimulados. Pero ¿cuándo se alcanza esa probadita? ¿A quién es que le da el Rúa? A los que le obedecen. Es que yo no he sentido, es que ¿cómo es eso? Pues obedécele para que sientas eso. De otra manera no lo vas a experimentar nunca.
Jamás vas a tener las arras, el anticipo, el sello, porque no le quieres obedecer. Porque el requisito para que tú lo recibas es obedecer. De otra manera no se consigue. Adelante, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la espesora de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el rúa de santidad de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, lo que les decía hace un momento. Ahorita estás recibiendo una probadita, un anticipo, y posteriormente vas a recibir las arras de nuestra redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La posesión adquirida eres tú. ¿Para alabanza de quién? Gloria de él. Yo te voy a dar mi poder a ti para que yo sea glorificado de él. No para que tú digas y te jactes decir que tienes poder de mí. Con un propósito te lo estoy dando. Anótense también ahí 4:30, que aquí lo personifican y trae completamente aquí, se hacen doctrinas con esto. Y no contristéis, se le está dando una personificación extrema. No contristéis, es decir, ¿cómo voy a contristar a esa silla? Pero aquí se le está dando una personificación extrema. No contristéis al Rúa de Kedushá, de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No alejes de ti el poder del Eterno, no lo alejes con tus acciones, con tu desobediencia, no sé lo que está diciendo aquí Shaulo, porque si no se estaría contradiciendo en los otros escritos que leímos hace un momento. Entonces no estamos diciendo, es un espíritu realmente, el espíritu de Kedushá es una persona, entonces no lo entristezcas, no hagas que se ponga triste, no, te lo está personificando y ejemplificando para que tú comprendas qué es lo que pasa, que lo alejas de ti ese poder. Comprendiendo este concepto de anticipo, es decir, cabe una pregunta: ¿qué significa ser llenos del Espíritu de Santidad? Vamos a ver a Hechos nuevamente 4:8, porque si nomás nos da un anticipo y claro, también está algo que nos dice Yohanan, porque aquí podría haber una contradicción a lo que les estoy diciendo. Hechos 4:8 y 31. El versículo 8 y el 31. Entonces Kefa, lleno del Rúa de santidad, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí era lleno. Y luego, el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Rúa de Kedushá, y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Es otra manifestación de ser lleno del Espíritu Santo. Vimos hace un rato profetizar. ¿Qué es ser lleno? Estar completamente lleno del Espíritu Santo. Hablar con denuedo, tener una facilidad para hablar la palabra del Eterno. Otra, profetizar, y lo que se habla en Corintillín capítulo 14, que nos da claramente qué es eso, capítulo 2 de Hechos: hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas es decir, que yo voy a España, o vamos a poner a lo más cercano aquí, Estados Unidos, y empiezo a hablarle las maravillas del Creador en inglés, no sabiendo yo inglés. Eso es hablar en otras lenguas, y lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. ¿Cómo puede ser que nos hablen en nuestro idioma, habiendo pardos, medos, edomitas, muchos, unos 20 lenguajes, y nos están hablando en nuestro propio lenguaje? No están tarareando, diciendo palabras no entendidas. Es un lenguaje que probablemente no lo entiendes tú porque no lo conoces, pero sí es un lenguaje. Pero aquel que conoce ese lenguaje, o por decirlo así, que viniese un estadounidense que no conoce español y nos empieza a hablar en español, eso es ser lleno del Rúa de Kedushá. O profetizar, dar profecía. Inventar una profecía nueva, no. La profecía fue hasta Yohanan. ¿Qué es lo que nos va a dar? Haga de cuenta que nos lee la profecía de Yehezkel, que se queda muy ad hoc a estos tiempos, que pasó algo similar, y nos la da con ese poder que el corazón tiembla. Eso es tener espíritu de profecía, dado por espíritu de Kedushá. O tener denuedo para expresar la palabra de Dios. Eso es una señal de decir, está lleno del Rúa de Kedushá. Ahora vamos a ver Yohanan 3:34. Porque ya vimos primero que les dio las arras, como que una probadita, y aquí estamos hablando que los fueron llenos. Si ya está lleno, ¿se le podrá poner un poco más? Ya está lleno.
pero el otro nomás le dio una probadita y se va a ser lleno hasta lo posterior. Lo que quiere decir que se es lleno hasta lo posterior, pero en este caso se expresa la palabra lleno porque ya está viendo una señal. Les voy a leer desde el 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es en la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Elohim es veraz. ¿Quién dijo estas palabras? No, estas palabras las dijo Yohanan el Inmersor. Ya les dije que yo no soy el Mashiach, yo soy el aquel y a voz que clama en el desierto. Yo le estoy dando testimonio de esto. Con todo y que están viendo señales en mí, con todo y que ustedes están viendo que pareciese que soy el Mashiach, yo solamente estoy dando testimonio, lo que hablaba hace un rato, que el Espíritu da testimonio. ¿Cómo? Por las señales. Y les contesta posteriormente, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no da el Espíritu por medida. Es decir, aquel que ya lo llamó el Eterno y lo ha ungido, o le ha dado las arras, el anticipo, lo ha llenado de él viene y habla lo que de arriba ha recibido. Él da testimonio de lo que arriba le es enviado para manifestar a los hombres. Él les empieza a decir esto. Vamos adelante, yo ya les dije, yo no soy el Mashiach, pero como soy lleno del Ruach, como soy esto, entonces yo les testifico a ustedes, yo les doy testimonio que Elohim no lo da por medida, sino que te llena. Para aclarar un poco más estos conceptos, voy a responder una pregunta que me hicieron, que está un poco fuera del contexto de esto, pero también está relacionado. ¿Qué son los 7 espíritus de Elohim? Eso lo encontramos en Galú 1:4. Yohanan, a las 7 Keilot que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hay 2 respuestas a esto, una forzada y una que nos deja claramente quiénes son. La forzada es la que nos da 11:2 de Yeshaya. Espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, de conocimiento. Ahí tratamos, pero no nos dice claramente que esos sean los 7. Simplemente empezamos a contar y contamos hasta espíritu de Yahweh, para que se armen los 7. Es una respuesta un poco forzada que pareciera dejarnos conformes, pero no es así. Vamos a Igalú 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Conclusión, práctico, rápido. Tratando de buscarle otras respuestas y esto, aquello. Simplemente lo manifestó así Yohanan, que había 7 espíritus. Son las 7 lámparas que tiene ahí. ¿Qué significado tendrá? ¿Cómo será? ¿Qué? No lo sabemos, hay tantos misterios. Pero aquí nos está dejando claro, lo que te preguntabas, son esas 7 lámparas que tiene ahí. Eso es. No quería yo, pero va a tener que ser así. Voy a tener que sacar una tercera parte, porque ya tenemos el tiempo encima, y sirve que probablemente lo podamos comprender más este concepto. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.